todos, bienvenidos a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Elena, encantadísima de conoceros. No os olvidéis de darle like a este vídeo y suscribiros para no perderos nada de contenido de mi canal. Y si ya me conocéis, bienvenidos a un vídeo más. En el vídeo de hoy os vais a venir conmigo para descubrir cómo es la nueva normalidad en Polonia, qué restricciones hay, qué restricciones no hay. Como veis, he vuelto a mi habitación, a mi sitio de grabación habitual, y es que durante el mes de agosto he estado pasando mis vacaciones junto a mi familia en España. Si eres español y me estás viendo, ya sabrás que en España tenemos bastantes medidas de seguridad. Hay que llevar siempre la mascarilla, tanto si vas a un bar, como si vas al cine, como si sales por la calle a pasear, siempre tienes que llevarla, y el único momento donde está permitido quitársela es para comer, beber o incluso fumar, pero también con algunas restricciones. Hay que mantener la distancia de seguridad, lavarse las manos frecuentemente y en definitiva un montón de restricciones. Pero yo, que vivo en Polonia, concretamente en el norte, en la ciudad de Gdansk, me he encontrado con que la situación ha sido desde el principio hasta ahora muy diferente a lo que ha ocurrido en España, y es que aquí, por suerte, no ha tenido tanta fuerza el bicho. El bicho existe. Y es cierto que la situación está algo más tranquila, si me permitís la expresión. Lo primero que tengo que aclararos es que ahora mismo en Polonia hay tres tipos de sitios. Los sitios, ciudades, pueblos decretados como color rojo, otros color amarillo y otros color verde. Estos colores nos indican que esta zona tiene más o menos restricciones. Si nos encontramos en la zona roja, vamos a ver que hay muchas más restricciones, muy similar a lo que ocurre en España, mientras que, por ejemplo, en ciudades como la mía, en Gdansk, estamos en zona verde y por lo tanto hay mucha más libertad de actuación y no hay tantas restricciones como hay, por ejemplo, en España si comparamos ambos casos. Con esto dicho, lo que hoy os voy a mostrar es cómo se vive la nueva normalidad en Gdansk, siendo Gdansk una zona verde de Polonia y que tiene menos restricciones. ¿Cómo es la nueva normalidad en Polonia? ¡Comenzamos! Otra de las normas que nos encontramos es que, por supuesto, hay que mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros y hay que llevar mascarilla. Esto es diferente. Si sales por la calle a pasear, no hace falta que lleves mascarilla. Incluso si estás por una zona donde haya gente, mientras tú mantengas tu distancia de seguridad, no hay problemas y no es necesario llevar mascarilla. Donde sí es estrictamente necesario es en establecimientos cerrados, como supermercados o tiendas. También el transporte público está limitado y, por supuesto, aquí también es necesario llevar siempre mascarilla y mantener la distancia de seguridad. Algo que ha hecho Polonia recientemente es una nueva norma donde varios vuelos están prohibidos y no se puede venir desde esos países a Polonia. Así hay una lista que, si tenéis interés, os dejo abajo el enlace del gobierno de Polonia, donde podéis ver desde qué países no está permitido ahora volar como vuelo directo desde este país a Polonia. Básicamente, ahora mismo no está permitido coger un vuelo directo, por ejemplo, desde España hasta Polonia. Y así con una lista de países que, ya digo, si tienes interés te la dejo aquí abajo. Pero como es mejor verlo que contarlo, o venís conmigo y vamos a descubrir cómo es realmente la nueva normalidad en Polonia. Estamos ahora mismo en el primer centro comercial. Voy a quitar las gafas, que me veáis los ojos. Nadie lleva mascarilla. Como veis, ya hemos llegado a la Galería Bałtycka. Vamos a ponernos las mascarillas y a ver efectivamente si alguien la lleva, todos la llevan o nadie la lleva. Vamos. Yo creo que ya lo notáis. Hay bastante gente que la lleva, pero hay muchos que la llevan o mal puesta o no la llevan. Y es cierto que en cuanto a centros comerciales, yo he leído que no hay una regulación muy clara. Sí pone que hay que mantener la distancia de seguridad, que hay que llevar mascarilla, pero recomendado. Así que no lo sé si es obligatorio 100%, pero diría que no, porque no todo el mundo la lleva.
Mirad, hemos cogido una mesa para comer por aquí. Creo que vamos a comer algo rápido, en plan, no sé, noodles o hamburguesa y tal. Lo que sí noto ahora que he cogido esto para echarme en las manos gel, no hay muchos sitios para echarte gel. Y es verdad que en España yo sí noté que en cada sitio, en cada mesa que tú puedes sentarte, siempre hay un gel de estos para limpiar de las manos y tal. Aquí no. Y algo que en algún vídeo también os he comentado de Polonia y que me encanta es que mirad a quién tengo aquí. ¡Veguita! ¿Qué haces? Aquí conmigo, que no se pierde ni una la tía. Pues vamos a comer. Por aquí tengo yo unos noodles y David, modo gordo, Burger King. Por cierto, algo que también estoy notando es que, bueno, como veis, estamos comiendo y hay una mesa de separación. Esta señal pone básicamente que no se puede sentar nadie y que tienes que respetar la distancia de seguridad. Y algo también que me gusta mucho y que en España había por todos lados es gel. Y es que aquí cuando entras a la zona de comidas hay un gel al principio en las dos entradas para que te puedas echar antes de comer. Os lo voy a enseñar. Como veis está ahí, entonces tú pues puedes llegar, echarte. Hola otra vez, chicos, pues estamos ahora mismo en el Costa Café, creo que lo veis. Ah, no, no lo veis. Estamos ahora mismo en el Costa Café y vamos a tomarnos un café. De momento, bueno, estáis viendo a la gente pasar, como veis, algunos llevan mascarilla, otros no llevan. Yo, por ejemplo, sí noto mucho con respecto a España que las medidas son mucho más sosegadas, más tranquilas, porque en España siempre tienes que llevar la mascarilla a todas partes y aquí, sin embargo, es como mucho más ligerito. Tienes que llevar la mascarilla, pero es verdad que hay una sensación como más de tranquilidad y por eso incluso en sitios cerrados hay gente que no la lleva, aunque, repito, debería llevarla. También hay que destacar que la situación que ha tenido Polonia y que tiene Polonia con este tema no ha sido la misma que ha tenido España. España ha tenido un golpe muy fuerte, igual que sufrió Italia, Francia, y que sin embargo aquí no ha llegado tan fuerte. De momento así está la cosa. Como digo, vamos a tomarnos un café y si veo alguna cosita más interesante o que os pueda poner por aquí, os lo pongo. Os sigo compartiendo cómo está la nueva normalidad en Polonia. Vega, ¿tú cómo llevas el tema? ¿Tú tienes que ir sin mascarilla? ¿Nos vamos a España? ¿Tú quieres volver a España? ¿A la piscina? Sí, aquí no tenemos piscina. No, pero aquí no hay que llevar mascarilla. Entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Piscina en España? ¿Quieres que volvamos de viaje? Yo creo que ha quedado claro. Lo que sí me interesa un montón, déjame en comentarios cómo se está viviendo el tema en tu ciudad, en tu país. Yo espero y deseo que estéis todos bien. ¿Cómo está la situación? ¿Está ahora más tranquila, como aquí en Polonia? ¿O sigue todavía el tema revuelto? ¿O está creciendo mucho? Cuéntame aquí abajo, que siempre os leo y que además me encantan todos los comentarios que hacéis porque aportáis un montón a mis vídeos. Así que de verdad, déjamelo por aquí y eche un ojo. Yo donde vi más diferencia fue en el aeropuerto de Madrid, que no había nadie, estaban todos los restaurantes cerrados, y en el de Ámsterdam y en el de aquí, de Gdansk, todo abierto, un montón de gente. ¿Como normalmente? Sí, son mundos totalmente diferentes. Muy diferente, ¿verdad? En el aeropuerto sí se notó mucho. Porque es cierto lo que él dice, que estaba todo, o sea, para comer en Madrid en el aeropuerto, súper complicado. Todo lo que había era excesivamente caro, porque claro, solo había 2 sitios abiertos. Y sin embargo, cuando llegamos tanto a Ámsterdam como a Gdansk, después era como, sí, con las mascarillas y tal, pero completamente diferente, ¿no? Con otro... Es verdad que en el aeropuerto de Madrid no dejaban pasar a gente acompañante. Solo si tenías un billete te dejaban pasar, si no, no. Por eso también es verdad que se veía súper vacío. Parecía una película de miedo, de zombies. Bueno chicos, pues yo creo que voy a despedir ya aquí el vídeo. Me apetecía mucho compartir con vosotros cómo está la situación aquí, sobre todo porque yo he notado una gran diferencia entre cómo es vivir en España en esta época y cómo ha sido y cómo es vivir en Polonia, que es verdad que hay una situación como mucho más tranquila dentro de lo que la tranquilidad puede ser o puede suponer. Así que sin más, espero que hayáis disfrutado un montón este vídeo, que haya sido de utilidad si pensáis viajar a Polonia. Como digo, os dejo todos los enlaces y temas de interés aquí abajo en la cajita para que podáis echarle un ojo. Muchas gracias como siempre por estar ahí y nos vemos muy prontito en otro vídeo. Os mando muchos besos.